del Señor. Y les invito para que abran sus Biblias ahí en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y el verso 22. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi cuerpo del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Oremos. Soberano Señor Jesús, y alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta noche por tu palabra leída. Háblanos, Señor Jesús, conforme a la necesidad de nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponernos en esta noche a escuchar la palabra del Señor, una reflexión acerca de lo que en esta noche vamos a celebrar. Amén. Es un momento, hermanos, de gran solemnidad y realmente estoy muy, pero muy contento, feliz, al ver el número de hermanos, hermanas, niños, adolescentes, jóvenes, que nos hemos convocado para estar en esta celebridad. Amén. De pronto se llegó a pensar, debido a la temporada, el año, el día, posiblemente la asistencia iba a estar muy baja, pero no. Tenemos, hermanos, un buen número. Y eso que nos falta muchos hermanos que están seguramente laborando, otros que están de descanso, en paseo, en fin. Pero qué bendición en esta noche tenerles a ustedes aquí, alabando y glorificando al Señor en espíritu y en verdad. El referente para el tema es el Cordero de la Pascua, es el tipo de Cristo. Amén. Pascua quiere decir salida. Y nos enseña el capítulo 12 del libro de Éxodo esa gran experiencia
que el pueblo de Israel tuvo cuando Moisés se presenta para, hermanos, darles a conocer que les había llegado el tiempo de la libertad. Por eso los israelitas estaban en cruel servidumbre en Egipto. Todos sabemos muy bien esa historia. La hemos escuchado una y otra vez. 72 personas descendieron de Canaán a Egipto en los tiempos de José, pero allí esas 72 personas se multiplicaron grandemente hasta ser una nación poderosa. Y decimos que una nación poderosa porque el faraón egipcio hasta tuvo temor de ellos por la manera como carecían numéricamente. Y debido a eso, la Escritura y nosotros conocemos el hecho por la misma, que Faraón multiplicó para el pueblo el trabajo y con el trabajo también los dolores para el mismo. Así nos lo está narrando el capítulo 1, el verso 13 y 14 de Éxodo, cuando dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. No fue fácil para Israel esa época. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Israel estaba en amargura de alma, tristeza de corazón. Y en esa amargura de alma y tristeza de corazón, ellos clamaron al Señor. Amén. Y el Señor se acordó de la promesa que había hecho a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es por ello que hace el llamamiento a Moisés para que Moisés sea el gran líder libertador del pueblo. Y Moisés emprende la tarea libertadora. Todo eso lo encontramos cuando leemos el capítulo 12 del libro de Éxodo. Ahí se lo dejo como tarea para que lo estudie allá en su casa, por la gran relación que ese capítulo tiene también para con cada uno de nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La historia nuestra, el hecho de estar en esta noche aquí, congregados y allí sentados a la espera para ser partícipe de la celebración de la Santa Cena, hermanos, tiene que ver también con lo que fue la historia del pueblo de Israel al respecto. ¿Por qué? Sencillamente porque el Señor a Israel le puso, hermanos, a través de Moisés, lo que éste tenía que hacer para que Israel entonces le recordara a él como el libertador, el que los había sacado con mano poderosa a través de su siervo Moisés. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso el Cordero de la Pascua tiene una gran relación. Amén. Y hay algo muy importante para estudiarse al respecto, y es la 10ª plaga, con la cual el reino egipcio fue probado. Todos conocemos muy bien, hermanos, que el eterno
tuvo que hablar a Faraón a través de las plagas. Sin embargo, Faraón endureció su corazón y cada vez que lo ablandaba, volvía a endurecerse. Pero la plaga, hermanos, más difícil para el faraón fue la 10ª plaga. A ver, ¿quién me dice cuál fue esa plaga? ¿Cuál? La muerte de los primogénitos. Se pasó la plaga de los piojos. Se pasó la plaga de las ranas. Se pasó la plaga de las langostas. Se pasó la plaga de la oscuridad. Se pasó la plaga de que las aguas de los ríos se enrojecieron, se convirtieron en sangre. Hermanos, pero esta plaga fue una plaga mortal. Fue una plaga tétrica y a la vez definitiva para la liberación de Israel. ¿Por cuántas plagas nosotros en nuestra vida antes de conocer al Señor Jesucristo pasamos? Comience a pensar en ellas y a numerarlas. La plaga de la enfermedad, la plaga del adulterio, la plaga de la fornicación, la plaga de la mentira, de la hechicería, de la pugnacidad, del engaño, de la idolatría. Todo eso aquejaba nuestras vidas. Estábamos sumidos allá en el reino de Egipto. Faraón, el diablo, nos tenía encadenados. Pero llegó el momento, hermanos, en que, como dice la Escritura, vinieron aquellas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y a esas palabras, hermanos, agreguémosle estas otras del Señor. Porque si el Hijo os libertare, vendréis a ser verdaderamente libres. Lo que Moisés fue para Israel en su liberación, el Señor Jesucristo lo es para nosotros en esta época, porque Él es nuestro libertador. ¿Cuánto damos gloria al Señor? La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue anunciada. Fue anunciada. El Señor no hace cosas arbitrarias, no, Señor. El Señor siempre pone en conocimiento lo que Él va a hacer. Jamás de los jamases encontramos al Señor tomando por sorpresa al ser humano. ¿Cómo así?, dirá alguien. Bueno, ¿en qué condición se encontraban los antidiluvianos? En la maldad, en el pecado. Aún al Señor le había dolido profundamente en su corazón y hasta se había arrepentido de haber hecho ¿quién? Al hombre. ¿Por causa de qué? Por causa de su maldad. Pero el Señor es misericordioso. Amén. Y Él no quiere la muerte de ¿quién? Sino que éste se arrepienta y viva. En medio de esa generación contumaz y rebelde, en medio de esa generación pecadora, había un hombre que andaba rectamente delante de su presencia, un hombre justo, un hombre que elevaba sus manos hacia lo alto en oración, en clamor, en intercesión, que supo dirigir su familia.
Y el Señor fijó su mirada en este hombre y dijo: a través de él yo puedo salvar esta generación. Amén. Y fueron 120 años de pregón de Noé, pregonando justicia, predicando el arrepentimiento, predicando conversión. Pero ¿qué hizo esa generación? Se burlaron. Pero que qué la constancia, que Dios ¿qué? Les dio preaviso. Y el Señor está haciendo eso en esta noche. Está dándonos el preaviso. Aquella generación fue destruida a través, hermanos, del agua. Las cataratas del cielo fueron abiertos y anegó el mundo de ese entonces. Todos murieron. Esta generación, no para nosotros la iglesia, porque no nos tocará. Antes de que suceda lo que va a suceder, que va a ser la destrucción de este mundo a través del fuego, la iglesia será levantada para estar con el Señor Jesucristo en gloria. Amén. Ese aplauso fuerte al Señor, si siente hacerlo. Por eso, amigo y hermano, lo que en esta noche estamos celebrando es ese gran acontecimiento del cual el mismo Señor Jesucristo dio testimonio diciendo: y no volveré a beber más de este fruto de la vid hasta aquel día en que esté en el reino de Dios. Amén. Celebrar y participar la santa convocatoria, la santa cena, estar sentado a la mesa del Señor no es cualquier cosa. Realmente es un acontecimiento extraordinario. ¿Qué está haciendo el Señor en esta noche? Hermanos, nos está haciendo un preaviso. A Faraón se lo hizo. Si no dejas ir a mi pueblo, porque él puso una serie de condiciones. Ustedes leerán que en las ocasiones en que Moisés se presenta a Faraón, Faraón rechazó las peticiones, comenzó a evadir, de pronto dijo sí. Y en una ocasión le dijo: bueno, vayan, adoren a su Dios en el desierto, pero dejen los niños. ¿Cómo van a dejar los niños? ¿Con quién los iban a dejar? ¿Ah? Endureció su corazón y ahí le vino una plaga. Después le dijo: vayan entonces, adoren, pero no lleven los animales. Y Moisés le dijo: y si no llevamos los animales, entonces ¿por qué es que sacrificamos? ¿Ah? Entonces, ¿qué sacrificamos? ¿Cuál va a ser el holocausto? ¿Cuál va a ser el olor agradable para el Señor? Y endureció su corazón. Se le advirtió que el ángel de la muerte, aleluya, pasaría esa noche por la nación y traería destrucción, traería muerte. Pero antes hizo una advertencia: el sacrificio del cordero pascual que señalaría la salida de Israel de Egipto. Tomen el cordero, sacrifíquenlo, coman su carne asada con hierbas amargas. Eso sí, tengan mucho cuidado, no vayan a quebrarle un solo hueso a ese cordero, hablando literalmente. Cogieron el cordero, cogieron de pronto la cabra, porque así lo dice también la Escritura, lo sometieron a prueba a los 14 días del mes de Nisan, que viene a ser en nuestra época el mes de abril. Hicieron la Pascua. Pero hay algo notorio, hermanos, y es que el Señor de antemano les dijo: no vayan a partirle ni un solo hueso. ¿Por qué? Porque ese cordero
era tipo de quién, de Cristo. Amén. Y tiene que ver con aquello cuando el soldado, para apresurar la muerte de los que estaban crucificados, partía entonces los huesos. Esta parte que es la más dolorosa de los huesos, creo que se llama ¿qué? La tibia. Entonces nos golpeamos ahí en esa parte porque esa parte no tiene ¿qué, hermanos? Esa parte no tiene músculo. Esa parte, esto aquí no tiene músculo. Usted mismo lo toca. No tiene músculo. Usted se aporrea ahí, el dolor es intenso. Y la orden era partir los huesos, partir la tibia, partirla, para que el dolor profundo embargara al reo y de dolor muriera. Pero cuando vinieron a mi Cristo para partirle entonces los huesos, ya la había que, había muerto. Amén. Dándose cumplimiento a lo que estaba escrito allá en Éxodo. Por eso la iglesia no tiene por qué sufrir divisiones. Hay de aquellos que tratan de volver la iglesia como una colcha de retazos, sacando grupito allí, sacando grupito allá, sacando grupito allá, sacando grupito en otro lugar. La iglesia, al igual que el Señor de la iglesia, no es una iglesia ni parapléjica ni cuadrapléjica. Es una iglesia total, entera. Eso tiene su enseñanza y seguramente en otra ocasión, como lo dice la Escritura, lo veremos. Amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Faraón se opuso a Jehová el Señor, el cual el Señor también entonces le respondió. Amén. Esa 10ª plaga cayó. Los dinteles de las casas, allí fue puesta la señal de la sangre del cordero. Y cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, no entró a la tierra de Gosén, que era la tierra de los israelitas. ¿Por qué? Porque fueron hermanos conservados. En esta noche usted y yo somos conservados por esa sangre preciosa que mi Cristo derramó en la cruz del Calvario. Faraón fue humillado. Faraón fue vencido. Satanás es humillado. Satanás es vencido. Porque mi Cristo en la cruz del Calvario fue explícito cuando dijo, consumado es. ¿Y qué fue consumado? La salvación para nosotros, hermanos. La salvación para nosotros. La esperanza de vida eterna para nosotros. Amén. Por eso hay un coro por allá que dice, sí, salvo soy, debo decirlo. Amén. Es antiguo. Lo cantábamos en la celebración de la Santa Cena. Castigó el Señor a Faraón, hermanos, pero le dio aviso. No se haga renuente usted al llamado que el Señor Jesús en esta noche le está haciendo. Amén. Israel fue salvado de la 10ª plaga, porque cada familia trajo un cordero inmolado y roció su sangre sobre los dinteles de sus puertas, sangre que sería como señal, como lo dice la Escritura en Éxodo capítulo 12 y el verso 3, así lo está declarando. Amén.
Así nos lo dice, así nos lo enseña. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y el capítulo 6 y el verso 7, allí del mismo libro de Éxodo, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros, hermanos? ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos sacó? Usted nunca fue esclavo. Usted nunca fue esclavo, hermano. ¿Ah? Entonces, debajo de esas fuertes tareas de esclavitud, del licor, de la droga, del sexo, de la mentira, de esas tareas pesadas, el Señor nos libertó. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Fueron librados los israelitas por ser descendientes de Abraham o por su fiel obediencia a través de Moisés. Uno, por la promesa que el Señor había hecho a Abraham, hacer de él una gran ¿qué? Nación. Amén. Otro, también se da testimonio de Israel que no por ser los mejores, sino por la misericordia de Dios. Aquí no estamos usted y yo por ser los mejores, por ser los ojivolteados, los mojigatos, los que de pronto andamos por ahí como las religiosas. No, aquí estamos, hermanos, porque antes estábamos hundidos en el pecado, en la maldad, y el Señor nos hizo sus hijos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mucho es lo que se tendría que decir en esta noche al respecto, pero vamos a mirar lo que viene a ser un hermoso tipo de Cristo y su justicia, porque precisamente como lo dijimos al principio, el Cordero de la Pascua, tipo de Cristo. Amén. ¿Y por qué decimos que tipo de Cristo? Por una razón muy sencilla. Juan, el Bautista, el precursor, a quien 732 años antes se le había dicho a través del profeta Isaías que se levantaría alguien quien anunciaría el camino de justicia. Ahora este hombre con vestidos de pieles rústicas, de pronto con sandalias, cabello largo, tal vez desgreñado, un bastón, comiendo langostas y comiendo miel. Y él predicaba y anunciaba. Y las gentes venían. Los que conocían la profecía dijeron, se está cumpliendo. Y este predicador osado les decía, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Y en un momento de esos, cuando él estaba predicando, aparece allá, un poco en la lejanía, alguien, un personaje, aleluya, y él lo identificó, fue inspirado, amén, lo identificó, y levantó la mirada hacia aquel personaje,
Y seguramente que los que allí se encontraban con él se dijeron, pero ¿qué le ha pasado a Juan? ¿Por qué detuvo los bautismos? ¿Por qué está mirando hacia la distancia? Claro, es que en ese momento se estaba cumpliendo lo que de él estaba escrito. Y es por eso que Juan, amplio conocedor de la ley, amplio conocedor de la escritura antigua, le dice a los allí presentes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay un gloria a Dios fuerte para esas palabras de Juan. Saber que eso que Juan está diciendo en esta noche nos está afectando a nosotros positivamente. Porque en esta noche aquí, hermanos, está el Señor nuestro Jesucristo. Amén. Al nombre de Jesús. El Cordero fue un símbolo establecido por Dios mismo que apuntaría a su propio sacrificio en la manifestación y revelación humana. Aquí se mete la unicidad. Amén. Juan 1:14, el Eterno, aquel que se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Ese mismo, hermanos, vendría y haría tabernáculo para estar entre nosotros. Amén. Y es por eso que Juan el evangelista da testimonio de él diciendo en el capítulo 1 y el verso 14, aleluya, y aquel verbo del cual se refiere el capítulo 1 y el verso 1, fue hecho. Otra versión me gusta mucho más que dice, se hizo. Porque fue hecho es lo que se fabrica. Pero aquí lo importante es, y aquel verbo se hizo. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bendición, hermanos. Qué privilegio que el Eterno, el que se movía sobre la faz de las aguas, puso tienda en medio nuestro. Amén. Puso tienda, puso tabernáculo, porque eso somos usted y yo, somos tienda, somos tabernáculo, somos morada de Dios en el Espíritu. Amén. Y anduvo entre nosotros y anda entre nosotros. Y tan desapercibidos que nosotros pasamos delante de Él. No hacemos caso a su palabra, no hacemos caso a su mensaje, no hacemos caso a su doctrina. Muchos vivimos como nos da la gana, peleándonos, molestándonos. Como decían los abuelos en palabras coloquiales, y me perdona la expresión, fregándonos la vida. Y saber que en medio nuestro está ¿quién? ¿Quién está en medio nuestro? El Señor Jesucristo. Por eso el celebrar la Santa Cena nos invita a permanecer en comunión con Él y en comunión los unos con los otros. Amén. Amén. Como dice la Escritura. Entonces, observamos que hay un proceso maravilloso a través de la Biblia, cómo el Señor se ha querido manifestar a cada grupo de personas
en la tierra, cómo el Señor quiere alcanzarnos. Y por eso vemos por la Escritura, hermanos, un cordero por un hombre. Amén. Un cordero por un hombre. ¿Ustedes creen, hermanos, que el sacrificio de Abel, cuando siendo él pastor de rebaños y que sacrificaba corderitos al Señor, eso lo hacía así por así? ¿Ah? Que no, que es que él entonces le gustaba comerse la carnita asada del cordero. No, hermanos, Caín y Abel fueron conscientes del pecado inherente que en ellos había y se consideraron ser pecadores delante de Dios. Y Abel, él creyó muy positivamente, algo intuitivo en su ser. Nació allá en lo más profundo de su corazón, que la manera como él podría, hermanos, agradar al Señor era a través de un sacrificio cruento. Cuando hablamos de sacrificio cruento, es sacrificio ¿con qué? Con sangre. Y que con ese sacrificio que él hacía, expiaría ¿qué? Su pecado. ¿Sabían ustedes eso? Amén. Y si no lo sabían, ahí lo están sabiendo. Aleluya. Estaría expiando su pecado. Por eso, la ofrenda de Abel subió a la presencia del Señor en olor ¿qué? Agradable. Por eso se habla, hermanos, un cordero por un hombre. Amén. Un cordero por un hombre. Y si leemos en Hebreos capítulo 11 y el verso 4, allí está avalando entonces esta palabra. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Cuántos siglos hace que Abel murió? Y vea que en esta noche lo traemos a memoria para dar cumplimiento a esa palabra. Un cordero por un hombre. He aquí el cordero de Dios. Cristo ha muerto por ti. Cristo ha muerto por mí. En segundo lugar, un cordero por una familia. Amén. De ahí la importancia, hermanos, de enseñarle a la iglesia doméstica, los que por la gracia del Señor son convertidos y sus hijos, nueras, yernos, familiares inconversos, e enseñarles a ellos lo que es el sacrificio de la cruz. Un cordero por una familia. Y eso está enmarcado muy claramente en la historia de la Pascua de los hebreos allá en Egipto. Encontramos que un cordero era más que suficiente como un sacrificio. ¿Para quién? Para la familia. Toma un cordero por familia. Toma un cordero por familia. Y aún todavía el Señor dice, si la familia es muy pequeña y el cordero es muy grande, entonces reúnete con la familia más inmediata y con ellos sacrifica la Pascua. Amén. La importancia, hermanos, de ser partícipes. Pero allí está ese cordero por familia. ¿Cómo está el Señor Jesucristo en tu hogar y en mi hogar? ¿Ah? ¿Cómo está? Estamos recalcando. Mira que el ángel de la muerte aún todavía, hermanos, ¿qué? ¿Todavía qué? Ronda. El ángel de la muerte ronda. No solamente fue en esa época ya para los egipcios, aún todavía.
Nuestras familias están siendo, hermanos, tocadas, pero que si alguna cosa llegase a pasar, hermanos, que pase estando debidamente ¿qué? Bien, bien, con el Señor. Escuchaba al hermano Portilla y seguramente que él no descansa en su oración. Mi familia, Señor, alcanza mi familia, Señor, alcánzala. Está sacrificando el Señor sacrificio de adoración, de alabanza. Ya está su mamá, está su sobrino. Ahí veo la hermana, veo el cuñado, veo la otra sobrina. Amén. Y seguramente usted también, si nos metemos en el Señor, vamos a tener esa bendición. Hermanos, pero es lamentable. Por allá hace mucho tiempo, cuando comenzó la problemática de la droga, que decía, decía un anuncio, a ver quién lo recuerda. A ver quién lo recuerda. Yo no es que sea tan viejo y el anuncio tampoco es tan viejo. ¿Dónde están tus hijos en estos momentos? Hay un silencio sepulcral en todos. ¿Por qué? Porque nos sentimos ¿qué? Responsables. Que hay hijos que en un momento, hermanos, estuvieron en la iglesia, ahora ya no están. Y no porque estén en el sepulcro, sino porque están haciendo los preparativos con el parche para irse entonces de parranda. Y no sabemos cuántos de los que están acá están también con ese programa, ¿no? Vámonos allá a la dominical del viernes, porque sabemos que el hermano Villada cuando predica eso es seguro que es una dominical. Y después entonces vamos a ver para dónde pegamos. Hermano, pegue con su familia, con su papá, su mamá, sus hermanos. Celebren la cenita allá en la casa. Hay un cordero por familia, el cordero pascual. Amén. Vayámonos con este mensaje a nuestros hijos. Que es que son muy duros, que son desatentos, que es que no quieren. Hermanos, tendremos que meternos al cuarto secreto en intercesión por ellos. Amén. Un cordero por una nación. Amén. Un cordero. Cordero por un hombre. Cordero por una familia. Un cordero por una nación. ¿En qué momento? Hermanos, en el sacrificio que se hacía en el altar de bronce allá en el atrio. Pero mayormente cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo tras del velo, se acercaba al propiciatorio con la sangre de los corderos y de los machos cabríos y comenzaba a esparcir la sangre. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién, hermanos? Por la nación. Amén. Por eso no podemos soltar a nuestra nación. Decía Hamilton hace un momento, cosas tremendas pueden llegar a suceder para el año entrante a nuestra nación. Hermano, eso tiene que suceder. Y se queda usted tranquilo que porque tiene que suceder. No, ahí encontramos a una mujer de nombre Esther intercediendo. ¿Por quién? ¿Por quién intercedía ella? Por el pueblo, por su nación. Allá el sumo sacerdote intercedía en el tabernáculo, en el lugar del propiciatorio, por la nación. Ahora, un cordero por el mundo, lo dije hace un momento, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Ya para terminar, por su fe, ¿cuántos dirían gloria a Dios que ya terminó?
Se rieron, malicia. Ah, ¿sí los ve? Cayeron. Cayeron. Mientras que yo me gozo en gran manera. Yo sé que ustedes también se están gozando. Y están muy atentos a la palabra. Porque, hermanos, qué maravilloso es recordar la historia. Amén. Porque quien recuerde la historia, dice por ahí un dicho que ¿qué? Que si hubo falencias y errores, no volverá ¿qué? A caer en ellos. Por su fe y obediencia, Israel gozó de una doble liberación. La sangre sobre la puerta, hermanos, los libró de la mortandad, y la misma sangre le libró de la esclavitud de Egipto. Esta doble liberación es figura de las dos fases de la salvación de Jesucristo como Cordero de Dios para nosotros. Él salva de la muerte eterna, que era nuestro destino, y nos salva del dominio del pecado en la vida diaria del creyente. Hay esa doble salvación, hermanos. Llevémonos esta palabra y nos hemos propuesto como lo dice la Escritura. Qué bella inauguración de ese eslogan, ¿cierto? Como lo dice la Escritura. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar para entrar a la celebración de la Santa Cena.